Bienvenidos amigos a un capítulo más de Conectados. Aquí estoy junto con mi gran amigo Felipe Caravante, quien es orientador y formador para el bienestar personal. Lo pueden encontrar en su página web www.felipecaravantes.com y en sus redes sociales buscarlo como Felipe Caravantes. También estoy yo, Juan Pablo Loaiza, terapeuta holístico, especialista en hipnosis y en regresión a vidas pasadas. Me puede buscar en mi página web www.juanpabloloaiza.com y en mis redes sociales como JP Loaiza O. Queridos amigos, este es el episodio número 83 de Conectados, del malcriado al emprendedor. Un capítulo emocionante donde tenemos mucha información importante para usted, muy relevante, y por eso mismo vamos a comenzar de inmediato. Querido amigo Felipe, comencemos. Bueno, amigo, muy contento de estar nuevamente conectados en este capítulo 83, donde, bueno, este tema del mal criado, ¿cierto? Al emprendedor, un gran tema. Como te contaba, yo hace un tiempo hice un curso, ¿ya? Que tiene que ver con este mismo tema, y yo creo que es súper importante que lo podamos tocar para que la gente vaya revisando, ¿ya? Y vaya obteniendo información para no ir, por decirlo así, construyendo a esta persona malcriada, que después queremos que él sea una persona como autónoma y sea una persona solvente. Esto, como lo hablábamos, amigo, tiene que ver mucho con la crianza, un gran tema, ¿ya? Y además también dejar súper claro que siempre he dicho que el ser papá es algo que no es fácil, no se nos enseña. ¿Y cuál es la idea? Poder un poco dar esta información para que la gente tenga algunos lineamientos o tenga algunas ideas, como lo hemos dicho siempre, porque aquí siempre estamos entregando este conocimiento para que la gente diga, bueno, ¿y cómo se hace esto? ¿Cómo se hace esto otro? Porque a veces es fácil, como dice la gente critica, pero no dice cómo hacerlo. Claro. Y entonces aquí yo creo que es bueno siempre ir entregando esta información. Entonces, mira, yo creo que partamos con el concepto básico que, como tú dijiste muy bien, como nos escuchan desde varios países, a lo mejor la palabra que íbamos a usar Claro, muy conocida en Chile, pero no es conocida en otros países y la gente que nos va a por escuchar. supuesto. Acá en Chile hay una palabra que va a definir un poco lo que nosotros hablamos del malcriado y esa palabra se le llama ser mamón, Claro. ¿ya? O mamona, vamos a llamarlo así. Entonces, el tema de ser mamón lo vamos a definir de la siguiente forma, y ahí la gente lo va a entender muy bien. El ser una persona mamona es una persona mimada, es una persona consentida, es decir, malcriada, Claro. ¿ya? ¿Y qué hace esta persona mamona o malcriada? Es aquel que obtiene lo que desea a base de berrinches y pataletas. Hay algunos videos en internet, no sé si has visto tú, que salió hace poco en un supermercado de Estados Unidos, una niña que tomaba las cosas y las tiraba al suelo en un supermercado. Y Wow. entonces, no sé si la viste, ha salido mucho, entonces decían, ¿y la mamá qué pasó con esto? Porque la niña sacaba las cosas, las tiraba al suelo en un supermercado, estáis tirando todo, y entonces creo que estaba haciendo un berrinche, una pataleta. Alguien diría, ¿qué es eso? Es una niña malcriada. Ahora, eso iba a tener un costo, que también lo que estábamos hablando, ¿te acuerdas, amigo? Porque lo que sucede en el fondo, que este mala crianza, o este malcriado, o este berrinche, o esta pataleta, indudablemente le va a traer consecuencia a la persona, pero también en Estados Unidos, fíjate, le va a traer consecuencia a los padres. Porque si su hijo hizo esto, usted se tiene que hacer responsable. Entonces, hablando de este tema, amigo, y volvemos al tema del mamón o a la persona malcriada, también se dice que esta persona, mamona, es una persona sobreprotegida. Es decir, no se le entregó las herramientas que necesitaba para desarrollarse. Vamos a decirlo de otra forma, amigo. Se les facilitó la vida porque, ojo con esto, porque no creímos ni confiamos en sus capacidades, porque como padres o tutores estamos llenos de miedos e inseguridades. Aquí entra un tema muy importante, que lo que estábamos conversando siempre con Juan Pablo, siempre hacemos, ¿cierto?, una conversación antes, que a veces da como para un programa y conversamos varios temas, porque esto se puede tocar desde varias situaciones. Aquí tenemos entonces, por un lado, lo siguiente. Primero,
que las personas a veces, especialmente los que crían, y los papás que decimos que esto no es algo simple, sin darse cuenta o en su inconsciencia por varias cosas que tienen, es un formador de mamones o es un formador de personas mal criadas. Sí. Y vamos a defender entre comillas a los papás con unas ideas que tienen, entre comillas, pero esas ideas al final van a traer muchas consecuencias a él después y a su hijo, en el fondo, cuando se convierta en un joven y en un adulto. Entonces, en palabras simples, podemos decir que una persona que es mamona o malcriada es sobreprotegida, mimada y poco resolutiva. Sí, me ¿Qué parece opinas? súper bien. Lo que pasa es que esto mismo que tú me dices, yo lo tomo también. Yo tengo Sí. tres hijos varones de 9, bueno, 11, 9 y de 5 años. Así que me toca muy, muy cercano esta parte. Y una de las cosas que, por ejemplo, yo he ido detectando mucho, yo, Felipe, debo decirlo, lo voy a decir al tiro. Yo no estoy de acuerdo para nada con el tema de la crianza respetuosa. O sea, con lo que hoy en día se dice así como esto es crianza respetuosa, respetar los tiempos de los niños, respetar si quieres Mm, decir que no, respetar si quieres decir que sí, o si quieres... No, no estoy de acuerdo para nada. ¿Por qué? Porque hay que entender lo siguiente, no es que yo quiera hacerle daño a mi hijo, para nada, de hecho todo lo contrario, lo que busco es que ojalá ellos estén lo más preparados posibles para el mundo en el momento que ellos salgan de aquí. Y eso exactamente. es mi trabajo como papá. Mi trabajo no es ponerlo en una burbuja, como decía Felipe. No es ponerlos en una burbuja, sino que exponerlos efectivamente a las cosas que están afuera, pero que en este caso podemos hacer en un ambiente controlado. Porque este ambiente controlado efectivamente es la casa. Entonces, cuando las personas hablan de esta crianza respetuosa, Felipe, hablan del respeto hacia los niños, pero no se habla del respeto hacia los papás. Y yo creo que ahí es donde está uno de los grandes temas. O sea, yo no puedo darle la autoridad a mi hijo que decida lo que comer o lo que no comer, o cuándo Así no es. comer, o cuándo ir a acostarse o cuándo no ir a acostarse. Qué es lo que hacer o qué es lo que no hacer, si que quiere hacer las tareas o no las quiere hacer. No puedo hacerlo porque es una persona, es un niño que todavía no entiende cuáles son las consecuencias, qué son las cosas, cuáles son Mm, los deberes, cuáles son las responsabilidades, no entiende esos conceptos. Y al no entender esos conceptos no puede ser responsable de sus propias acciones. ¿Quién es responsable de las acciones de los niños? Los papás. Si mi así hijo es. va a un negocio, Felipe, y rompe un vidrio, no le van a decir al niño que lo pague, van a decir, ¿quién es el papá de Exactamente. este niño? Rompió el vidrio, tiene que pagarlo, caballero. Claro. Soy yo el responsable de ello. Si ellos cometen algún delito, alguna falta, alguna situación, no lo van a enjuiciar a él porque es un niño. Me van a enjuiciar a mí, primero por ser mal padre y lo otro por lo que el niño hizo, por ser responsable de él. Y ahí es donde efectivamente, Felipe, para mí el tema de la crianza respetuosa es algo que completamente nos lleva a este tema. Así que yo lo voy a seguir conversando, pero estoy muy de acuerdo con lo que efectivamente tú estás planteando. Tener niños que los mimamos demasiado, que no les permitimos sentir efectivamente cuáles son las consecuencias de nuestras propias decisiones, va a traer niños mal criados, niños mamones, como decimos aquí en Chile, Claro. y eso definitivamente va a ser un problema no solamente para el niño, sino que va a ser un problema para ti como papá. Porque toda la vida te vas a quedar con un niño que no vas a poder dejar solo, que vas a estar constantemente preguntándote y diciéndote que efectivamente este niño necesita de tu ayuda y que nunca va a ser realmente un adulto funcional. Así que totalmente de acuerdo con lo que tú estás planteando, Felipe. Oye, gran tema este que estás hablando tú. Lo estaba anotando, crianza respetuosa. No, no lo había escuchado este concepto que tú me estás comentando acá. Porque, mira, yo creo que es muy importante este tema mamón que llaman en Chile o los malcriados, o también una vez hablamos de los ninis, ni trabajan ni estudian. Y como te contaba, hay una serie en Netflix que ahora estaba saliendo, de que eran unos papás que muestran ahí que tienen a una hija más de 28 años y la niña no se quiere ir y la niña hace puro Wow. atado. Entonces lo único que quiere es sacarla, ya la niña terminó de estudiar, pero al final la niña en el fondo no tiene trabajo, tiene muchos problemas, entonces van mostrando esto. Entonces, ¿qué sucede acá? Mira, yo creo lo primero,
dejar algo claro que a veces la gente no lo maneja, porque aquí hay una defensa, entre comillas, a los papás. Los papás en general no se nos enseña cómo ser papás. Nosotros vamos tomando los modelos que tenemos. Y también hay un fuerte bombardeo, amigo, de lo que tú estás diciendo, donde hay una situación muy fuerte de que se exacerban los derechos, pero no los deberes. Entonces, como que todo el mundo tiene derecho. Entonces, el papá Ujú. siente muchas veces, chuta, que al final está como siendo, no sé, podríamos decir un dictador, ¿cachai? Claro. Porque pone normas en la casa y dice, no, pues aquí las cosas no son así. Y también lo otro que tú estás diciendo, si él no tiene la suficiente madurez, y ahí lo que conversábamos un poco, donde el hijo muchas veces te empieza a cuestionar y a decir cosas, y como hablábamos un poco, ¿a quién le ha ganado él? Es muy fácil hablar, por ejemplo, y yo aquí defiendo eso, eh, el decir, oye, el papá, mira, no sabe hacer esto. Y la pregunta es, ser padre, los que son papás, y tú lo sabes muy bien, es una cosa que requiere mucha paciencia, requiere, ¿cómo se diría? Todo un trabajo de inteligencia emocional, todo también un tema de energía, tengo que trabajar, tengo que ver los niños, es una cosa que la gente que conoce de esto los va a entender muy bien. Yo ya mis hijos están grandes, pero en general yo siempre pensé que ser papá era una gran responsabilidad, era Es una una gran gran responsabilidad. responsabilidad. Entonces, la gente que tiene hijos está trabajando, tiene sus problemas, cómo está el mundo, y más encima los hijos están exigiendo más derechos que deberes. Entonces uno dice, claro, entonces al final, miren lo que está haciendo. Luego, aquí yo creo que hay una situación que hemos hablado, hay un desequilibrio. Entonces, mira, yo creo que el primer punto, dejando claro, ser padre no es algo fácil. Nosotros tenemos muchos temas, a nosotros no se nos enseña a ser padres, más todos los problemas que tenemos nosotros a nivel personal, más cómo está la sociedad, porque no, así que la sociedad, una vez hicimos un programa, me acuerdo que hablábamos de Kali Yuga, ¿te acordás? Y decíamos, y cuando yo leía los términos de Kali Yuga, cómo estaba, qué es lo que se venía, tú lo empiezas a mirar, entonces, oye, la sociedad no está, qué maravillosa, qué tranquila, ¿no? Esto está totalmente revuelto, ¿cachai? Con mucha inseguridad y también con un tema que hemos conversado. Hay gente que está con mucha rabia porque volvemos al mismo tema, se exacerbó todo el tema de los derechos, pero no el tema de los deberes. Entonces aquí, como que dice, está mal pelado el chancho, está toda la cosa aquí media rara. Entonces hay que poner un poco de orden y aquí, ¿cuál es la idea en el fondo? Vamos a tener que volver a algunas cosas que son básicas. Mira, yo creo que la primera, amigo, que se ha estudiado, y recomiendo, por favor, a toda la gente que quiera, le recomiendo mucho a una psicóloga, que yo la encuentro espectacular, es una señora que es de origen inglés, pero vive en Chile, se llama Sylvia Langford. Sylvia Langford ha hecho un trabajo de muchos años y ella ha ido justamente mostrando los temas con respecto a cómo, yo esto lo explicaba hace muchos años, siempre hablé de Sylvia Langford, así que si llega a escucharme, Silvia, yo te felicito por tu trabajo. Ella es una persona que habla y lo pueden buscar en YouTube, es una persona, una mujer bastante alta, grande, y ella te empieza a mostrar así, en vivo, porque ella va por los colegios, va por las familias, donde ella te va mostrando cómo los papás no tienen claro las cosas y empiezan sin darse cuenta a formar este concepto de mamón o esta persona malcriada, que después en el tiempo, mira, va a ser un tema para los papás, va a ser un tema para él mismo y un tema para la sociedad. Para la sociedad, No es exactamente. solamente, no es solamente para él, sino que después, y el mismo niño después se va a sentir frustrado, va a decir, chuta, yo no sé hacer nada, claro, porque ahí está el tema. Entonces, mira, el primer concepto que se define aquí es, ¿cuál es el rol que tienen los papás bajo este concepto de pasar, vamos a llamarlo entre comillas, de pasar de este niño malcriado a ser un emprendedor? ¿Ya? ¿Por qué? A ver, mira, ¿sabes qué? Estoy pensando en algo. Yo creo que a lo mejor sería bueno dejar claro el concepto de emprendedor básico y después lo podemos tocar más. Ya, Perfecto. el emprendedor, vamos a llamarlo así, es una actitud de vida. Es una actitud de vida. ¿Qué significa? Mira, algo súper simple, entre comillas, tiene varias características más, pero es hacerse cargo de sus decisiones. Es decir, es responsable de lo que sucede. Mira el concepto de emprendedor. Entonces, y vamos a decir uno más, y de ahí después lo podemos conversar con más detalle. Un emprendedor es una persona que se hace cargo de sus pensamientos, sus sentimientos, sus decisiones y sus acciones.
mira que, ¿por qué te lo planteo así? Porque no es el tipo, la gente dice, un emprendedor, y ya piensan al tiro solamente, lo cual no significa que no sea, en una persona que tiene su propio negocio, no, es hacerse cargo de las decisiones que tomó, hacerse responsable de sus pensamientos, sentimientos, decisiones y acciones. Mira el concepto bastante más amplio y que toma, entonces uno dice, a ver, si ahora escuchan los papás y dicen, entonces me gusta ese concepto de que mi hijo sea un emprendedor. Claro, Por mi hijo va a supuesto. ser un emprendedor si él se hace cargo de sus decisiones, se hace responsable de lo que sucede, pasó algo, papá, yo soy el responsable, y también se empieza a hacer cargo de lo que piensa, de lo que siente y de lo que hace. Ya, eso en el fondo vamos a tocar un poco ese tema. Por lo tanto, mira, para que esta persona malcriada pase a ser un emprendedor bajo este concepto, uno de los roles básicos de los papás son dos. Número uno, ser autoridad, y número dos, ser una guía. Ya, aquí vamos a buscar dos conceptos básicos. Insisto nuevamente, todo esto lo ha estudiado mucho la psicóloga Silvia Lanfo, que es una persona muy respetada y tiene toda una empresa con respecto a esto. ¿Cuál es el concepto básico? Que el papá le entregue, o sea, los padres le entreguen herramientas a los hijos para que se puedan desarrollar. Pero para que eso ocurra, el papá no se puede poner al mismo nivel del hijo. No. Porque un concepto que explica Silvia Lanford, porque ella hace todo un análisis de esta situación y te explica cuándo vino esta situación que empezaron a decir que los papás tenían que ser los amigos de los hijos, ahí quedó la escoba. Empezando por un concepto básico, ¿cómo vas a ser amigo si tú tienes, no sé, 35 años? ¿Cómo vas a ser amigo de un niño que tiene 2 o 3 o 10? La mentalidad, entonces no hay una claridad. Entonces, el concepto básico ahí, hay que dejar claro que hay una autoridad. O sea, tú no puedes Exactamente. venir a hacer lo que a ti se te ocurra, que es uno de los temas también que tú estás viendo. En el país también pasa como que la gente pareciera que puede hacer lo que se le ocurra. No, hay cosas básicas para poder mantener, vamos a llamarlo así, un lugar saludable, sano, nutritivo. Imagínate tú que uno en el fondo no pueda tener autoridad sobre su hijo en el aspecto puntual, que él, por ejemplo, ponete tú, eh, bota, ensucia y cree que nosotros somos los sirvientes de él. En un principio puede ser que cuando los niños estén pequeños sí, pero él tiene que entender que tendría que hacerse responsable, que si él desordena o bota, él debería ordenar y limpiar, porque también es parte de lo que la gente habla de esta familia, de este clan. Ujú. Sí, somos parte y todos tenemos de alguna otra forma un rol. Entonces, yo tengo que tener claro que mi rol como papá es ser autoridad. Entonces voy a tener que poner algunas normas básicas y ahora esto es súper importante. ¿Sabes por qué? Porque cuando salga a la sociedad, también en la sociedad hay normas básicas, como cuando yo le digo, tú cachaste que hay un semáforo y cuando dice rojo tú no puedes pasar. Y cuando dice verde tú te puedes mover. Entonces hay normas básicas, tú no puedes al almacén y sacarle una fruta y comértela. No, pues si eso tenéis que primero pasarle y pagarla. O en el supermercado hay gente que hay guardia, el señor se empieza a comer las cosas. Bueno, te fijas, todas estas normas básicas, uno dice, ¿quién lo habrá criado a esta persona? ¿Quién lo habrá formado a esta persona? Entonces, esta autoridad es normas básicas en la casa, como estábamos hablando y tú lo contabas muy bien, las normas básicas que los niños, como decías tú muy bien, se acuesten más temprano porque están en desarrollo. Entonces ellos necesitan una cantidad de horas, como estábamos conversando, pero eso es porque hay una autoridad, mira, a tal hora. No es que él venga a decir, no, lo que pasa es que por mis derechos, no, espérate un poco. Entonces, volvemos con lo mismo. Y te acuerdas que también habíamos conversado de la famosa meritocracia, que era Ujú. otro tema que habíamos Sí, pensado decirlo. En el concepto de la meritocracia, para tú tener derecho, tú tienes que haber cumplido ciertos deberes. Es como, deberes, por ejemplo, totalmente. cuando tú quieres que te den el sueldo, la pregunta es, ¿trabajaste? No, pues no, el gallo tú no vas, imagínate, eso pasa con los maestros. Oiga, Juan Pablo, ¿por qué no me pasa el 50%? No, pues haga la pega y después le paso. No, pues la gente si no se va y no vuelve. Entonces, a nadie cuando van a trabajar, la gente nos va a entender que va a hacer un trabajo, que trabaja para otro, a nadie le pagan el sueldo primero y después trabaja, pues. No, primero Exacto. usted trabaje, terminó el mes y usted tiene derecho, debido a que yo trabajé, hice mis deberes o mis responsabilidades, tengo derecho a que usted me pague mi sueldo. Ahora, este concepto básico que estamos dejando claro tiene que ver con este concepto de autoridad. Y el otro tema está en la guía. O sea, el papá, la mamá van a guiar al hijo. ¿Por qué? Porque tienen más experiencia, pues.
Porque Totalmente. obviamente han vivido, y eso es lo que hablábamos la otra vez también, y que lo podemos también comentar, el papá y la mamá conocen que en este planeta donde ellos viven van a conocer el placer como el dolor. Y lo que estábamos hablando era sobre lo siguiente. Todo el tema está en que mucha gente no se queja del placer, pero sí del dolor. Entonces, lo que van a tener que entender también los niños, y que a veces los papás eso no lo entienden tanto, y ahí hay un error, porque yo entiendo, y aquí sería una primera defensa, dice, es que yo no quiero que mi hijo sufra. No, y Uf. lo así, pero es un poco. Su hijo va a sufrir. O sea, es una cosa, o sea, va a tener dolor. Ah, mire, dolor físico, que se puede caer, se rompió, dolor. Usted no puede, no, que no se vaya. Señorita, se va a caer. Usted no va a poder estar porque usted no es un guardia 24/7. Además que si usted hace eso, imagínate un niño, no le puede pasar nada. Imagínate, llega al colegio y ahí se va a encontrar con una situación, con un montón de cosas que son incontrolables para la mamá. No va a estar con una cámara, no va a estar con un guardia al lado, con un guardaespaldas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El dolor es algo que está en el planeta y ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Voy a tener que aprender a gestionarlo. Entonces también debo entender que mi hijo debe conocer que van a haber momentos donde él va a tener dolor. Por ejemplo, mira, se le puede morir a alguien muy querido. Y ese dolor no es que el abuelo sí, es que yo no puedo hacer nada. Es natural que nosotros tenemos un término, somos Va a pasar. transitorios, entonces la muerte la va a conocer. Ahora, Ujú. ¿qué puede hacer el padre como guía? Lo puede ayudar y le puede decir, mira, esto se puede transitar de esta manera. Esto nos pasa a todos. Es Ujú. algo que tú debes entender y es natural. En la medida que el papá sea un guía y le vaya explicando que hay procesos que van a tener que ver con que muchas veces no va a poder conseguir lo que él quiere, porque aquí podemos mostrar otro tema que va a ser bien heavy, que es la intolerancia, la frustración. O sea, hay muchas cosas, hijo, que no se te van a dar como tú quieres. Y él te puede preguntar, ¿y te ha pasado a ti? Pero indudablemente, me ha pasado muchas cosas. Entonces, ahora, yo lo que te puedo contar como yo salí de ahí, pero yo, aquí es lo que voy, que a veces los papás, amigos, y ahí te doy la palabra, sin darse cuenta, dicen, es que yo no quiero que mi hijo sufra lo que a mí me pasó, lo que digamos, todo lo que yo pasé. Mira, entiendo que uno puede ayudar a su hijo, pero el tema, amigo, es cuando se pasa, siempre está, todo el tema está en el desequilibrio cuando está en el exceso, ¿cachai? Es como que no le vaya a pasar nada. Ahora, si uno le puede dar las condiciones, se las da, pero también tiene que darle las herramientas para que en un momento dado, cuando esto ocurra, amigo, él pueda salir adelante y decir, bueno, voy a transitar esta situación de dolor o de frustración o entre comillas de un fracaso que él pueda tener de la mejor forma. Entonces, dejemos claro lo siguiente. Los papás son autoridad, los papás son guía, los papás entregan herramientas que necesitan para que la gente se desarrolle, pero necesitamos poner ciertas normas claras, porque si eso no las pone, cuando la persona salga afuera, alguien se las va a poner, ¿ah? Porque hay gente que te dice, como no te enseñaron en tu casa a hacer esto, toma este medio combo. Porque hay gente que te va a decir, como no te enseñaron, hay gente que te dice, yo te voy a enseñar. Por eso que se habla que la educación no solamente la dan los profesores, hay una educación que a veces es bastante dura. ¿Y cuál es? La educación que te da la vida. Y cada persona que anda afuera, amigo, te puede educar a ti. Cuando tú, por ejemplo, no sé, andas molestando a una mujer que tiene pareja, vamos a ver qué es lo que te va a hacer el otro tipo. ¿Ah? No te enseñaron a no molestar a las mujeres, ahora toma. Entonces ahí vais a entender que a lo mejor creí que podía hacer cualquier cosa. No. Como tampoco podéis, como te decía, no podéis sacar cosas del supermercado y llevártela, porque acá te van a tomar detenido, te van a llevar los guardias. Entonces, todas estas cosas que a veces te dicen, ¿no te educaron a ti sobre esto? Ya, esa educación que estamos hablando la tienen que dar los papás y tienen también que enseñarles que van a haber momentos que no van a ser tan fáciles. Ahora, ¿cuál es la idea, amigo? Es dejar claro que muchas veces, y aquí con esto termino, amigo, esta sociedad actual, vamos a hablar de la sociedad actual, te lo dije en un principio, que los estudios demuestran lo siguiente: tiende a la sobreprotección y tiende a ser permisiva. Esa permisiva, mira, escucha, falta de normas. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Te dejo la palabra, amigo. Mira, hay varias cosas dentro de las que hemos ido conversando que me gustaría tocar. Primero que todo, decir que sí, efectivamente uno no puede ser amigo de sus hijos. O sea, esto fue un concepto que en algún momento también lo escuché de Pilar Sordo, en particular yo,
Bien. Y efectivamente yo siento que tiene que ver con esto. O sea, yo no puedo ser una figura de autoridad y además la persona que esté con mi hijo ayudándolo a divertirse, a jugando, que se te sube la espalda y todo lo demás. Hay momentos y momentos, ¿ya? Para que no seamos absolutistas dentro de esto. Yo tengo muchos momentos con mi hijo donde yo juego tenis, juego cartas, jugamos de otras formas, de un montón de formas, jugamos y lo pasamos bien. Los abrazo muchísimo, le doy demasiados besos, todo el tiempo soy yo muy regalón de ellos. Pero llega el momento donde tenemos que hacer las cosas y es todos los monos bailan, como decía mi mamá. A mí me quedó marcado eso porque me decía, Ah, aquí todos los monos bailan. tu mamá te decía eso. Sí, todos los monos bailan. Yo lo traduzco a mi hijo, y también le digo de repente ya, todos los monos bailan, pero Ya. yo también lo traduzco como que nosotros somos un engranaje. Claro. Somos puro engranaje. Y cuando los engranajes están conectados el uno con el otro, cualquiera de esos engranajes que se mueva va a hacer que todos los demás se muevan al mismo tiempo. Claro que sí. Si un engranaje se tiende a mover y los demás no se quieren mover, el engranaje que se está moviendo se va a romper, que es lo que pasa generalmente cuando alguno de ustedes, queridos amigos, tiende a decir, a mí no me ayudan en nada en la casa. Lo hago todo sola o solo. Y ahí es cuando está realmente el error, porque las personas dicen, oye, es que yo soy el papá, entonces yo tengo que hacer... No, no tienes que hacer todo. Somos un equipo y hay que dejar de utilizar la palabra ayudar, porque nadie ayuda. Todos hacen su trabajo, todos aportan, porque somos una familia. Yo aporto Cierto. lo que me corresponde. Y cada uno de mis hijos, Felipe, tú lo sabes bien porque lo hemos conversado en otras oportunidades, cada uno de mis hijos tiene responsabilidades dentro de mi casa. Exacto. Porque no solamente por el hecho de que está respaldado, Felipe, con estudios que se han hecho en universidades, de hecho justamente estaba buscando un poco, que hay un ¿Ya? estudio en la Universidad de Minnesota, la doctora Marty Rossman, que realizó este estudio donde se destaca la importancia de involucrar a los niños en las tareas domésticas desde una edad temprana y su investigación sugiere que esta práctica puede ser un predictor significativo del éxito en la vida Mira, adulta. claro. ¿Por qué? Porque lo estamos preparando. Es como si a ti te dijeran, oye ya, nunca has estudiado, no sé, por ejemplo, piloto de naves, nunca has volado un avión, pero ahora súbete al avión y vuélalo. ¿Qué va a pasar? Definitivamente te vas a estrellar. Definitivamente. Entonces, no podemos esperar que nuestros hijos tengan una vida adulta exitosa si nosotros no le hemos permitido desde muy pequeños el hecho de equivocarse, el hecho de frustrarse, el hecho de aburrirse, el hecho de aprender. Así es. Una de las cosas que mi hijo siempre me dice, papá, de repente, no siempre, pero algunas veces me dice, papá, estoy aburrido. Y yo le digo, mire, qué bueno que se aburra. Porque una de las cosas, Felipe, que trae el aburrimiento es la creatividad. Así es. Cuando uno se aburre, uno se pone creativo. ¿Qué es lo que hacía uno cuando estaba aburrido cuando chico? Yo en mi caso me ponía a jugar con las piedras, con la tierra, a hacer diferentes cosas, agarraba las cajas de cartón, que los autitos, y uno se divertía. Hoy en día el niño, si no tiene prendida la tele, no tiene la película que le gusta, con la tablet o el celular además en la mano, las dos cosas al mismo tiempo, no puede estar Claro, entretenido. claro que Y sí. la consola, y los juegos. Y muchos de ustedes, queridos amigos, apuesto que más de alguno, puede haber comprado videojuegos a sus hijos sin siquiera darse cuenta cuál es la edad mínima requerida para ese juego. Ojo con esto. Eso es cierto, ¿ah? A mí me pasó en una oportunidad que yo estaba vendiendo un juego, esto fue hace años atrás. Estaba vendiendo un juego que ya no estaba utilizando, era un juego mío, que Ya. era para adultos, ya, porque aparecían escenas gráficas tanto de muerte como de prostitución y cosas por el estilo. Hay juegos que son para adultos que traen todo eso y que uno los puede jugar sin ningún problema, pero un niño no. Y hubo una mamá que a través de las redes sociales me contactó y me dice, hola, sí, ¿sabes qué? Me gustaría comprarte este juego. Yo le dije, ah, ¿lo quieres para ti? Me dice, no, para mi hijo. Ah, yo dije, ¿y qué edad tiene tu hijo? No, es que mi hijo tiene, ponte tú, 8 años.
Yo le dije, ¿tú sabes que este juego es para mayores de 18 años? ¿De 17 años? Y me dice, no, no tenía idea. Yo le dije, sí, efectivamente. Es que me dice que sus amiguitos todos lo juegan. Ok, Mm, es lo mismo que mi mamá me decía, entonces si el otro cabro se va a tirar del puente, ¿tú también te vas a Puede tirar? ser, exacto. Entonces, no, somos nosotros los responsables de nuestros hijos. Yo no los dejo jugar porque ellos, cada uno de ellos tiene su propia tablet. Ojo, cada uno de mis hijos tiene su propia tablet. Y yo soy informático de profesión, Felipe, entonces no les puedo negar la tecnología. Y entiendo que la tecnología, así como todas las cosas, tienen que ir en una armonía, porque no puedo decir, no, es que mis hijos nunca van a tener una tablet, nunca van a tener No, un celular. claro, No, sí, porque le estoy quitando. Hoy en día la sociedad va hacia allá. Un niño que no tiene una tablet, que no tiene un celular, que no sabe computación, que no sabe informática, de aquí a 20 años más no va a saber hacer nada. así es, Porque todo no, se va a pedir por ahí. Imagínate que hoy en día hasta exacto, la comida se pide por ahí. sí, Entonces no, de todas maneras, es necesario, pero también es necesario que salgan a jugar afuera, que tengan vitamina D, que se expongan al sol, que se raspen las rodillas, exacto, claro. que coman tierra para que generen anticuerpos Anticuerpo, claro, claro, entonces es necesario que se frustren, es necesario que se aburran. Yo cuando mi hijo se aburran, yo les digo, mire, yo soy su papá, yo tengo la obligación de darle techo. ¿Qué es lo que tiene aquí? Techo. De darle comida. ¿Tiene comida? Sí. De darle educación. ¿Tiene educación? Sí. Perfecto. Cumplí. Nunca me han contratado como payaso. Yo no estoy a cargo de su entretención. Así que si está aburrido, vaya a buscar qué hacer. Es que no sé qué hacer. Dibuje, corra, tiene bicicleta, tiene pelota, tiene cancha de tenis, tiene todo lo que puede tener, busque qué hacer. Entonces, si nosotros no le permitimos a nuestros hijos aburrirse, le estamos quitando una de las grandes herramientas que el ser humano ha tenido para poder crecer hasta donde estamos. así Porque es, ¿por qué se inventó la bombilla eléctrica? ¿Por qué se inventaron las velas? Porque se apagaba la luz y no había nada más que hacer y era aburrido. Entonces, ¿qué es lo que hizo el ser humano? Inventó la luz artificial. Y así muchas de las cosas que nosotros hoy en día tenemos, la televisión, los celulares y un millón de cosas se han hecho porque hemos ido avanzando y porque personas se han aburrido. Yo, aburrido, Felipe, he hecho un montón de cosas. Y he aprendido y he desarrollado y me he evolucionado dentro de eso mismo. Entonces, es necesario. Por eso es importante esto. Y una de las cosas también que te quería mencionar, Felipe, y con esto te dejo el pase para que tú sigas hablando, es que nosotros como sociedad no entendemos el peso que tenemos en estos momentos. Yo como papá lo entiendo, pero yo creo que como sociedad nosotros no entendemos el peso de criar a nuestros hijos ahora. Porque va a llegar un momento que es definitivamente que sí va a llegar ese momento, donde nuestros hijos se van a encargar de este país. cierto. Sí o sí va a llegar un momento donde nosotros vamos a pasar a la tercera edad y nuestros hijos van a ser los que corran, administran, que hagan funcionar este país. O Gran no lo punto, hagan funcionar, que gran muy punto tuyo. probablemente estamos poco para ese lado. Entonces, si nosotros no los criamos, nosotros, los adultos, no los criamos con el respeto que merecen. Yo, por ejemplo, a mis hijos, a ninguno de mis hijos yo les permito que a alguna persona conocida mía, amigo mío, le digan tío. Yo Ah, tengo un ya, tema mío personal, pero me ya, carga que le digan tío. Yo le digo, no, usted tiene dos tíos. Tiene el tío Ariel, perdón, tiene tres. Tiene el tío Ariel, que es mi hermano. Tiene el tío ya, Tito, que es el marido de su tía Nati. Y tiene al tío Ale, que es el hermano de su mamá. No tiene más tíos. Sí, lo que pasa es que los demás le dicen tío. No, usted le dice don Pedro, don Felipe, señora Margarita. Porque eso es respeto. Entonces, claro, yo tengo hijos de mis amigos que me dicen Juan Pablo. Yo le digo, ¿cómo sí, que Juan Pablo? mucho. Yo le digo, yo soy don Juan Pablo para usted, o señor Juan Pablo, lo que usted quiera, pero no Juan Pablo. Y esos son respetos, que nosotros lo hemos perdido completamente, que los papás no les estamos enseñando eso. Y no es un tema de ser anticuado, es un tema de lo que tú dijiste, Felipe. Debemos colocar una jerarquía dentro de esto, porque si no se desarma todo.
Por eso en las constelaciones familiares es tan importante que la persona no se cambie de lugar, porque si no queda la embarrada en la parte de la familia. Qué buen Es punto ese. tan importante que nosotros tengamos ese conocimiento. Y aquí es súper importante lo siguiente, Felipe. En Japón se dice que se necesita, en Japón se considera que se necesita un pueblo entero para criar a un niño. Mm, Y esa es una cultura diferente, porque tú sabías que claro que si sí. en Japón a los niños los mandan, por ejemplo, al colegio, los mandan solos desde muy pequeños. Y tienen un sistema donde les ponen unos gorritos de colores y cuando llevan un gorrito, en particular no me acuerdo cuál, de qué color es, pero cuando lleva un gorrito de un color significa que ese niño necesita ayuda. Y los papás los mandan en el transporte Mm, público y los otros adultos que están alrededor ayudan a ese niño a llegar donde tienen que llegar. mira, qué Después, interesante. cuando el niño crece un poco más y ya tiene más edad y puede manejarse un poco más autónomo, le cambian el color, entonces dice, este niño ya no necesita tanta ayuda. Y Wow. los adultos alrededor saben que no necesitan tanta ayuda. Y después ya no usan gorro, entonces ese niño ya definitivamente no necesita ayuda. Pero ¿qué es lo que sucede? Si tú eres un niño en Japón y te estás portando mal, adivina qué va a pasar. No es solamente tu papá el que te va a castigar o el que te va a retar. Claro. Todos todos en Japón, los adultos se preocupan de los niños. Y si tú te estás portando mal en un lugar y un adulto te ve, te va a gritar y te va a retar tan fuerte como lo va a hacer tu papá. ¿Por qué? Porque se considera que todos como sociedad estamos criando a la nueva Claro, generación. No es claro. solamente yo como papá, Oye, sino que somos que, todos. claro, es una mentalidad totalmente distinta. Exactamente. Pero eso es lo que nos lleva a qué? A tener una nueva generación que va a ser capaz de sostener nuestra sociedad. Hoy en día, Felipe, yo dudo que nuestra sociedad vaya a ser sostenida tan bien en un futuro si seguimos con esto de la crianza respetuosa. Porque la crianza respetuosa, Sí. lamentablemente, Felipe, tiene una pura cara. Es respetuosa para los niños, pero no es respetuosa para los adultos. Y es respetuosa desde un punto de vista muy, eh, muy enfermizo, y quiero decir esta palabra realmente, muy enfermizo, porque nosotros pensamos como adultos que si nosotros les evitamos estas cosas a los niños van a ser más felices y no, totalmente lo contrario. Una de las cosas, Felipe, es que pasa, que esto yo lo hablo mucho con las personas, es que cada uno de ustedes amigos se va a mover y va a vivir su vida en torno a las heridas que tuvo cuando tú estuvo pequeño. Y miren, por favor miren sus vidas. Si a ustedes, por ejemplo, les faltó comida, ¿cómo siempre quieren que esté el refrigerador? ¿Quieren que en algún Claro. momento les falte comida a su hijo? No. Y lo más probable es que van a vivir su vida pendientes de que no les falte nada. Van a faltar ustedes, no van a estar en la cena, no van a estar aquí, no van a estar allá, pero a su hijo no les va a faltar nada. ¿Por qué? Porque a ustedes les faltó. O sea, por ejemplo, en el caso mío, mi papá trabajaba bastante y teníamos de todo en la casa, pero no tenía a mi ¿Ya? papá, po. ¿Y cómo hice yo? ¿Cómo trabajé mi propia herida estando con mi hijo? Entonces yo me levanto y estoy con mi hijo, tomo desayuno con ellos. Hoy día salimos a jugar en la mañana tenis, desde las 9 de la mañana estuvimos afuera en la cancha. Entonces más rato voy a salir, voy a almorzar con ellos. Y estoy sanando mi herida. Si no es que yo esté tratando de ser un buen papá, estoy sanando mi herida que yo no tuve a mi papá presente todo lo que quería cuando estuve pequeño. Entonces cada uno de nosotros sana su herida. Y el tema está, Felipe, en que nosotros como adultos también hacemos berrinches. Y muchas Sí, veces cuando nos gran suceden tema. situaciones que son emocionales, que nosotros sacan esta parte que está muy oculta dentro de nosotros y hacemos estos berrinches, es porque nosotros tuvimos efectivamente algún trauma en algún momento de nuestras vidas y emocionalmente hablando nuestra mente, nuestra conciencia se queda pegada ahí. Y cada vez Sí. que yo vuelvo al trauma, vuelvo cuando tenía 7 años. Entonces, claramente la persona cuando vuelve a sentirse de esa manera y siente que, no sé, el niño o la persona la rechazó y se siente así muy dolida por dentro, es porque, claro, dice, es que no sé por qué lloro, no sé por qué me afecta tanto. ¿Por qué te afecta tanto? No porque tú lo estás viviendo como un adulto, porque un adulto mira y dice, bueno, ok, yo sigo adelante con mi camino. No, ¿por qué te afecta tanto? ¿Por qué volviste cuando tenías 7 años y te efectivamente sentiste ese trauma? ¿Qué es lo que pasó? Tu mente emocional se quedó pegada en ese plano, en ese momento, en esa emoción.
Y cada vez que tú la revives, vuelves a hacer el mismo berrinche de siempre. ¿Cierto? Sí. Entonces es muy importante entender, queridos amigos, que a pesar de que nosotros seamos personas adultas en estos momentos, tendemos a hacer berrinches también. Y cuando ustedes se den cuenta de eso, hagan los cambios. Porque recuerden, lo que no cambian, lo eligen. Y que me gusta esa Muy bien. palabra. ¿Te gustó esa frase que dijimos una Me vez? gusta esa frase, aunque es ¿Te tan acuerdas? desgraciada algunas cosas, pero lo que La no dijimos, cambies, lo lo eliges, estás, claro, lo ¿cierto? estás eligiendo. Lo dijimos en un programa, ¿te acuerdas? Sí, sí. Claro. Bueno, yo creo que ya la gente que nos está escuchando está entendiendo, bueno, un concepto básico, amigo, es el tema de que los papás son autoridad y son guía. Y deben serlo, Y claro que sí. claro, y hay mucha gente que a veces le puede costar un poco esto, ¿ah? Porque, claro, como tú dijiste, muchas veces hay como ciertos conceptos a veces que, que están como errados. Entonces, mira, voy a comentar algunos que son bastante comunes, que se han estudiado, Ok. ¿ya? Por ejemplo, mira, vamos a explicarlo así. La gente a veces sin darse cuenta empieza a formar este niño mamón o este niño malcriado con ciertas ideas que tiene la persona, pero como este programa también está hecho para que las personas puedan, digamos, darse cuenta de algunas cosas que no están haciendo tan bien, o, vamos a llamarlo así, las consecuencias que pueden traer. Por ejemplo, mira, voy a poner una. Lo único que quiere mi hijo es jugar. Ya, esto es una cosa que muchas veces plantean. Entonces, ¿qué hacen los papás? Dicen lo siguiente, mira, ¿para qué le voy a entregar responsabilidad cuando son tan chicos? Lo importante es que los niños sean libres y que jueguen. Mira, y viene esta otra frase, ya crecerán y aprenderán lo que es la vida. Mira, esto es, cuidado, no estamos diciendo que los niños no deben jugar. No. No, es que lo que pasa es que lo único que quiere mi hijo es jugar. Entonces, y mira esta frase, ya crecerán y aprenderán lo que es la vida. La pregunta Ujú. es, ¿cuándo será eso? Y ahí va pasando el tiempo. Entonces, mira, ¿cuál es el consejo acá inmediatamente para las personas? La pregunta sería, ¿a qué edad se puede considerar que un hijo está suficientemente grande para asumir responsabilidades? Esa sería la primera reflexión que debería hacer un papá, ¿ya? La pregunta es, ¿cuándo nuestro hijo dejará de ser pequeño? ¿A los 20 años? Claro, porque dice, no, es que yo siempre lo veo pequeño, ¿ya? Entonces, vamos a llamarlo así. Hay que dejar claro lo siguiente, tal vez nuestro hijo crece, y no solo desde el punto de vista biológico físico, sino que crece en la medida que se le entregan responsabilidades. Entonces, ¿por qué te estoy diciendo esto? Porque hay una justificación de un papá que a veces dice, claro, que juegue, que lo pase bien todo el día, pero sucede que para que no vaya a formar este niño mal criado o este niño mamón, el padre justifica mediante esto. No se está diciendo que el niño no juegue, pero debe entender que no puede pasar todo el día jugando porque nadie hace todo el tiempo eso. Entonces, y segundo, ¿a qué edad usted considera que eso sea así? Ya, estas son preguntas para que las personas reflexionen. ¿Por qué, amigo? Porque cuando no han hecho esto, están dando el primer factor para formar un mamón o una persona Totalmente. malcriada. Ujú. Vamos al segundo. Por ejemplo, observa este. Este dice así, mi hijo solo hace lo que quiere. Mira, mi hijo hace solo lo que quiere. Mira qué bonito. Es decir, a mi hijo no le gusta leer. A mi hijo no le gustan las matemáticas. Mi hijo en el fondo, vamos a llamarlo así, mira lo que dice el papá, se aburre y yo lo entiendo. Entonces, ahora mira, observa lo que dicen los padres. Deberían hacer las cosas más entretenidas y lúdicas. Esto me pasó a mí como profesor en la universidad, donde habían empezado a hacer estos estudios de que deberían hacer todo mucho más entretenido, todo así, y mira lo que se descubrió. Con los computadores, con un montón de cosas, se descubrió que la gente no había avanzado en su crecimiento cognitivo porque faltaba algo súper importante, pero que es súper aburrido. ¿Y cuál es? La repetición. La práctica de hacer algo, tía. Imagínate, tú estés jugando tenis. Vamos, 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 vamos. Pero ¿cómo, papá? Si yo al revés. Vamos, vamos.
¿Por qué? Porque por repetición y entrenamiento, que puede ser aburrido, que le estoy pegando 1500 veces con el revés, voy a poder mejorar mi revés. Entonces, no, es que esto tendría que ser cortito y aburrido, papá, porque es lo que menos es lo que menos me sale bien. No, pues justamente es una cosa, si quieres lograr un cierto nivel, es lo que debes trabajar. Entonces, también viene este mismo tema que te dicen, no todos los niños aprenden de la misma forma. Claro. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Me tengo que sentar con él todos los días cuando llego al trabajo porque no hace sus tareas solo. Wow, mira lo que está pasando acá. Entonces, piensa lo siguiente, él no quiere hacer lo que le gusta, deberían ser las cosas. Mira, es como, me gustaría que este mundo fuera más entretenido, Juan Pablo, que no hubiera guerra, que no hubieran portonazos, que los políticos no se aprovecharan de la gente. Me gustaría un montón de cosas, pero fíjate que no es así, pues Felipe. El mundo es lo que es, y uno de los grandes temas es que yo puedo no aceptar al mundo. Cuando yo hago eso, yo estoy en rechazo. Y cuando yo estoy en rechazo del mundo, yo estoy en escasez. Eso es lo primero que debo comprender, porque la gente dice, no entiendo por qué tengo problemas con la plata, con el dinero, un montón de cosas más. Porque usted no está aceptando la vida como es. Usted la está rechazando. No, tú debes comprender que la vida es lo que es y tú tienes que buscar de alguna forma cómo la puedes reinterpretar para sacarle alguna posibilidad o poder de alguna otra forma transitar mejor ese momento, porque disculpe, la gente se va a seguir muriendo. La gente va a seguir teniendo problemas. Ahora, ¿cómo usted lo vas a resolver? Ahora, ¿qué es lo que pasa con esto, amigo? ¿Cuál es la orientación que se le da aquí a la gente? Mira, para que el papá reflexione. Como adulto, hay muchas cosas que hacemos a pesar de que no nos agraden. Entonces, imagínate, tú le quieres que a él no haga nada de que no le gusta y tú como adulto en la vida real, tú lo estás haciendo, pues, amigo. Porque a lo mejor a mí no me gusta levantarme todos los días a las 6 de la mañana porque tengo que ir a dejar a mis niños, pero justamente una responsabilidad que yo tuve cuando yo adquirí la responsabilidad de tener un hijo. Pero a veces estoy tan cansado que no me quiero levantar. Sí, pero sucede que esto no me agrada, pero es parte de muchas cosas que yo tengo que hacer. Entonces, no es que siempre vaya a hacer lo que te agrada. Entonces, la gran pregunta aquí uno sería, ¿por qué no sucede lo mismo con nuestros hijos? ¿Por qué no le estás enseñando, vamos a llamarlo así, lo que es esta vida, que van a haber momentos que no van a ser tan agradables y vas a tener que buscar la forma de cómo tú puedes gestionar y transitar ese momento de mejor forma? Por eso yo siempre explico en las clases, cuando hago clases, siempre le digo a la gente, usted cuando llegó a este planeta, viene a conocer tanto el placer como el dolor. Y siempre el tema nunca es el placer, es el dolor. ¿Qué es lo que va a hacer con esos momentos que a usted no le gustan? ¿Cómo usted lo va a gestionar? Ahora, otro tema que tú mismo dijiste, que lo tocaste, dijiste, mi hijo siempre está aburrido. Entonces dice, mira lo que dicen los papás, el aburrimiento es malo, los niños lo pasan mal. Entonces, ¿qué es lo que hacen ciertos papás que están sin darse cuenta formando este malcriado o mamón? Intento que los niños nunca se aburran. Busco la forma que siempre estén entretenidos y divertidos. Imagina, yo no sabía que yo era Fantasilandia. ¿Cachai? Entonces, imagínate el esfuerzo del papá o la mamá que está haciendo eso y que está diciendo, ¿qué hacemos hoy día para entretenerlo? Imagínate un papá cansado, agobiado o quizás con otras cosas. Entonces, ¿cuál es la idea básica? Es que la vida debe ser entretenida para que los niños sean felices. Mira estos pensamientos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Lo malo, después dicen, es que la entretención les dura poco y están siempre demandando atención. Todo les cansa. Y si no les sale a la primera, lo dejan de lado y se enojan. ¡Wow! Mira este tema. Intolerancia a la frustración. Exactamente. Entonces uno dice, a ver, ¿qué está pasando aquí? Imagínate los papás. O sea, yo tengo que entretener a mis hijos. Tengo que ser divertido y tengo que hacer que su día sea fácil. Ya. Si tú te das cuenta, eso no es lo que ocurre en la vida. La persona tiene que aprender a gestionar su vida y tiene que aprender a cómo él se va a entretener. Entonces, los niños no son creativos porque siempre hay alguien que le resuelve todo lo que tú estabas diciendo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La gente va a empezar a desarrollar la creatividad ante la necesidad de encontrar nuevas formas de que él no se aburra.
Exacto. Pero yo no le puedo estar resolviendo sus temas. Imagínate, mira, ¿qué papá, amigo, va a tener esa energía, no sé de cuánta energía tiene para estar entreteniendo al hijo, haciendo su trabajo y todas las cosas que tiene que hacer? Y además que también tenemos que acá algo claro. Los papás son humanos, también tienen sus temas. O sea, ellos también tienen cosas que resolver. No es que nosotros estamos totalmente completos y bien hechitos y nosotros venimos así como a salvar a la gente. No, nosotros estamos en procesos similares a ellos, donde nosotros también podemos estar aburridos y podemos Ujú. estar pasando por cosas bastante complicadas. Entonces, ¿qué sucede acá puntualmente? Esto nuevamente vuelve dejando claro algo. No es obligación de los adultos entretener a los niños. Exacto. Eso no es como tú cuando firmaste el contrato yo tengo que entretenerte. No, yo te No. voy a dar la herramienta para que tú empieces a trabajar tu creatividad y tú te Ujú. puedas entretener. Y ahora fíjate, piensa, Juan Pablo, yo vengo de una época en donde se jugaba con autos de esos de madera, pues viejo, de madera, ¿cachai? Y jugábamos al trompo y cuestiones. De ese tiempo soy yo, ¿cachai? Y ahora mira, con los juegos que hay, ¿a dónde jugáis al pillarse? Todas esas cosas, a la escondida, a tomar la once, ¿cachai? O jugáis con tu perro, no sé, dibujabais, leías. Entonces, tantas estas cosas. Y mira, otro tema más. Estoy dando puntos para que la gente vaya meditando esto. Mira, otro tema. Los niños se frustran rápidamente. Los niños no pueden vivir frustraciones ni fracasos porque les daña su autoestima. Mira el pensamiento. Ah, entonces él no puede. No, porque el niño va a sufrir. A ver, se puede dañar. Señora, ¿sabes lo dañados que estaríamos nosotros? Todas las cosas, como decían algunos, no existía el reiki ni los psicólogos, como decía la gente, de un chachazo que mata alineada todos los chakras. ¿Cachai? Y Sí. estamos tan traumatizados, señora, claro, porque Con la realmente, chancla, como dice. claro, con la chanca, con lo que sea. Entonces ya, o sea, tú tenés que buscar la forma de cómo vas tú a entretenerte y también cómo vas a trabajar la Ujú. intolerancia a la frustración. Entonces, ¿qué es lo que dicen los papás? No quiero que sea un adulto frustrado y sea una persona infeliz. Señora, eso empezando no depende de usted. Mira, Totalmente. porque hay muchas, es como querer que todo el mundo quiere, es como querer que yo haga feliz a mi hijo. Ujú. Oye, hay mucha gente que tiene un montón de cosas y hemos hablado acá y son tremendamente infelices, Sí. porque el tema no está tampoco en las cosas, el tema está en cómo él va a encontrar su propia felicidad y eso se Ujú. llama un camino espiritual. Entonces te digo, entonces, ¿y qué tengo que hacer? Ese es tu camino espiritual, po. Tu camino Exacto. espiritual es encontrarte a ti mismo, qué es lo que te genera pasión, cómo tú de alguna otra forma vas a salir de este aburrimiento encontrando un sentido a la vida. Ahora, la vida no, yo le digo a la gente, la vida no tiene sentido. ¿Cómo? No, la vida no tiene sentido. El sentido solo das tú. ¿Y eso cómo se hace? Yéndote hacia adentro y conociéndote. ¿Qué es lo que a ti te hace sentido? ¿Qué es lo que te genera pasión? ¿Qué es lo que te mueve? Y ese es un trabajo interior. Entonces, por eso que yo siempre hablo a la gente, lo más importante es conocerse, conocer lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que yo quiero hacer. Entonces, ¿cuál es la reflexión, amigo, acá? Mira, vamos a decirlo así. ¿Será que la baja tolerancia a la frustración, que tanto nos complica, o a los papás les complica mucho esto, es consecuencia de no haber enseñado a nuestros hijos que las frustraciones y los resultados adversos son parte de la vida? Son parte de la vida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando las personas no tienen claridad sobre esto, y yo entiendo, mira, amigo, no quiero que mi hijo esté aburrido, no quiero que mi hijo en el fondo esté frustrado. Sí, pero yo tengo muchos deseos. Yo puedo tener muchos deseos que el mundo sea mejor, que no haya hambruna en el mundo, que no hayan guerras, por ejemplo, todas estas cosas. Sí, pero sucede que el mundo no es así, po. Y entonces ahí Ujú. está esta cuota, vamos a llamarlo entre comillas, de realismo, y de decir, mira, hay un número que voy a contar acá, se llama el número 18. El número 18 se conoce, vamos a llamarlo así, como la persona que le cuesta mucho ver realmente cómo la vida es. Entonces, quiere, vamos a llamarlo así, quiere que la vida sea de la manera que ella quiere que sea. Entonces, le cuesta mucho a las personas que tienen un 18, les cuesta mucho ver realmente la vida como es.
no como ellos quieren que sea. Y eso es un pasaje directo al sufrimiento. Porque ¿qué es lo que Totalmente. tienen que entender? Que la vida es lo que es. Ahora, yo quiero que la vida sea de otra manera. No, es que la vida no es así. No, la vida es lo que es. Ahora tú, mediante tu trabajo interno, que yo le llamo justamente este trabajo de autoconocimiento, se presenta una situación, ¿cuál va a ser el tema del resultado? Es la interpretación que vas a hacer de la situación. Porque si tú tomas la vida y la interpretas de una manera como un aprendizaje y no como que te quieren joder, ¿ya? Porque la vida uno puede tomarla de distintas maneras. Esta interpretación que tiene que ver con tu mentalidad, que tiene que ver mucho con tu personalidad, es lo que yo le digo a la gente. El tema es que cuando viene la situación, ¿cómo la vas a ver? ¿La vas a ver como un problema o la vas a ver como una oportunidad? Pero eso va a depender mucho de tu mentalidad. Entonces, la gente que tiene 18 amigos, les cuesta mucho, vamos a llamarlo así, aceptar lo que la vida es. Ahora, esto, aunque no tengan un 18, amigo, hay mucha gente que quiere, como no, conectar con la realidad. Entonces se llama escapar, se llama huir. Entonces hay Mm. mucha gente que huye. Ahora, ¿qué es lo complicado de esto, amigo? Cuando yo huyo, yo puedo, hay mucha gente que huye. Tú me vas a decir, ¿cómo? Muy simple. Una forma de huir es alcoholizarse. Entonces empiezo, y ese se llama justamente alegría artificial. Entonces Totalmente. mucha gente va los viernes y se empieza a alcoholizar porque su vida, que no la quiere aceptar, o que también en el fondo, amigo, no ha hecho el trabajo para cambiarla, porque sí la puedes cambiar si tú haces un trabajo, pero también recuerda, cuando eres un mamón, disculpa, eres un malcriado, tú no sabes resolver tus problemas, porque siempre te lo resolvieron. Entonces, ¿cómo resolver el problema de yo poder construir una nueva vida? Y yo siempre explico en las clases, yo no soy lo que he vivido, sino lo que construyo de mí mismo. Y eso es de Carl Gustav Jung. Entonces, tú puedes, porque si yo partí con ciertas situaciones, yo puedo construir una nueva vida. Ahora, todo Totalmente. eso está en ti, en tus decisiones que tú tomes. Entonces, ¿cuál es el tema, amigo? Todo este tema, y que me encantó lo que dijiste, fue muy bueno. Como dijiste tú, no tenemos conciencia de que estas personas después, quieran o no, van a ser las personas que van a constituir este nuevo mundo o van a tomar cargos. Y si ellos no tienen resuelto sus cosas, entonces esos mismos pueden ser gobernantes. Y esos gobernantes van a tener tantos líos que al no tener cierta claridad, como estamos hablando, de no ser un mamón o de no ser personas que no tengan, vamos a llamarlo así, un concepto básico que es la autodisciplina, como yo digo a la gente, la autodisciplina es el mejor regalo que tú te puedes hacer. Y si no sabes resolver tus temas, imagínate tú cómo vas a poder ayudar a resolver los temas de la sociedad. Ahora, ¿por qué? Porque pueden llegar a ser jefe, ¿te entiendes tú? Pueden llegar a ser gerente o pueden, no sé, tomar cargo en la política. Entonces, es importante, amigo, que la gente en estos 4 puntos que di pudieran tener claro que de alguna otra forma son responsables de eso y yo entiendo, amigo, que puedan no tener los conocimientos. Y de aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Le estamos dando alguna pauta. Vuelvo nuevamente con este tema. Recomiendo a la psicóloga Silvia Lanford, que la puedan buscar en internet, y ella habla mucho, ella se dedica a los niños porque dice lo mismo que tú. Los niños van a formar una nueva sociedad. Entonces, en la medida que nosotros los ayudemos a que no sean mamones, es decir, a que no sean malcriados y pasen a ser estos emprendedores, este mundo va a estar mucho mejor. Eso, amigo. Muy bien. Buenísimo. Bueno, para cerrar, yo me gustaría tocar algunos puntos, Felipe. Primero que todo, comenzar con decirle a todos nuestros oyentes de que estos son temas que están muy estudiados. Y, por ejemplo, el método Montessori, Felipe, desarrolla una escala, según la edad, de cuáles son las cosas que los niños deberían hacer en la casa como actividades, porque están fomentando la independencia y la autonomía de los niños desde una edad muy temprana, porque dice que las tareas que pueden realizar varían según su edad. Y voy a mencionar algunas. Por ejemplo, de los 2 y 3 años pueden guardar sus juguetes, limpiar su mesita, sus Mm, muebles, tirar la basura, ayudar a recogerla en lavavajillas o la loza,
poner la mesa, regar las plantas. Estamos hablando de a los 3 años. Mira, los 4 3 años. años pueden ordenar su cuarto, limpiar, guardar los platos, ordenar los cubiertos, recoger la lavavajilla, doblar la ropa sencilla y poner la mesa. A los 7 años pueden recoger la basura, hacer ensaladas, preparar platos sencillos, doblar ropa y preparar su mochila. 8 y 9 años pueden poner el lavavajilla, aspirar la alfombra, cambiar las bombillas de las lámparas, cambiar Mira. las ampolletas, como le decimos ¿Ya? acá. A los 11 años pueden limpiar el baño en profundidad, hacer cosas sencillas y comenzar a planchar la ropa. Y a partir de los 12 años pueden planchar la ropa, pintar paredes y realizar reparaciones sencillas en casa. Estamos hablando de métodos que son estudiados. Estamos hablando no solamente de Súper una bueno. opinión de Felipe y una opinión de Juan Pablo. Estamos hablando de temas que están estudiados que le van a garantizar a sus hijos un futuro mejor, sí o sí. Y en el caso mío, Felipe, yo hago muchas de estas cosas porque me encanta, tú sabes que me gusta mucho estudiar, entonces me he ido poniendo en estudiar todo esto y a mis hijos yo te decía, nosotros somos engranajes. Entonces, mi hijo menor, que tiene 5 años, en estos momentos, por ejemplo, una de sus tareas, de sus obligaciones del día, es darle el agua a los perros. Entonces, lo único que tiene que hacer, hoy día tenemos una manguera cerca, entonces él va, toma la manguera, da el agua, se acerca, bota el agua sucia, le pone agua nueva. Y esa es su tarea. Y le encanta hacerla además porque como le gusta tirar agua con la manguera, entonces ahí va feliz haciéndolo. La otra tarea que tiene por hacer es poner la mesa. Entonces nosotros sacamos las cosas, yo se las dejo ahí y él toma las cosas y las va a dejar a la mesa. Toma las tazas y las lleva a la mesa, toma las cucharas, las lleva a la mesa. Los cuchillos no, porque todavía está muy pequeño. Pero todo ese tipo de cosas. Y muchas veces cuando yo sirvo la comida a Felipe, cuando la estoy sirviendo, entonces yo le paso su plato. Y al principio, por ejemplo, mi suegra me decía así como, ay, pero es que lleva comida caliente. Sí, ¿y cuál es el problema? No sé, si se llega a quemar no va a ser tanto, porque la comida no va a ir hirviendo. No le voy a servir un plato de sopa Hasta el gigante tope, hirviendo hasta el tope, cosa de que se mueve y se quema. O sea, Claro. obviamente no. Pero sí, por ejemplo, no sé, un plato con comida en el centro, no hay ningún problema. Y él se siente parte de la familia y él siente que estoy creyendo en él, en sus habilidades de Exacto. llevar ese plato de aquí a allá. Ah, ¿Y qué pasa si se cae? No pasa nada, limpiamos y se lo vuelvo a servir. Y yo de hecho me acuerdo de un paciente que en algún momento, una niña de hecho, ella tenía un trauma porque cuando estaba pequeña le pasó que le pasaron algo y lo iba llevando hacia la mesa, se le cayó y los papás la retaron mucho. Entonces yo no hago eso con mi hijo, pero también entiendo que es eh, necesario para que ellos se sientan igual responsables de todo esto. Entonces, yo por ejemplo con mi suegra siempre tengo algunos conflictos con respecto a eso. No peleo con ella porque no la voy a cambiar, es mi suegra, no la puedo cambiar. Pero sí, obviamente yo trabajo con mis hijos. Entonces, por ejemplo, mi hijo, mi segundo hijo, que es el Andrés, que tiene 9 años, él tiene la tarea de darle la comida a los perros. Y de repente no quiere hacerlo, pero como todo, de repente Joaquín no quiere darle el agua, el Benjamín, que es el más grande, no quiere hacer pan. Él hace pan casi todos los días, porque tenemos una receta que es muy fácil de hacer, él ya la conoce, y tenemos todos los ingredientes y tenemos una maquinita. Él lo único que tiene que hacer es poner un pocillo, unir los ingredientes claro. en las proporciones correctas, aprieta 3 botones y el pan se hace en cosa de 3 horas en una máquina que es automática. Genial. Entonces él tiene esa responsabilidad y de repente tampoco la quiere hacer. Pero también es lo que nosotros estábamos conversando. Uno tiene una responsabilidad y si uno no hace la responsabilidad, entonces tiene consecuencias. Entonces cuando Benjamín, Andrés o Joaquín, mi hijo, me dicen, no quiero hacer esto, yo le digo, ah, perfecto. Entonces hoy día yo no quiero cocinar. Van a tener que buscar qué comer Claro. porque si ustedes no quieren hacer su trabajo, yo tampoco quiero hacer el mío. ¿Qué les parece? No, papá, pero... Ok, entonces, ¿qué le parece si usted se para y hace sus obligaciones y yo hago las mías? Claro, es que son un equipo en el fondo. Exacto. Y si yo me muevo, nos movemos todos. Porque si yo me muevo y los demás no se mueven, esto se rompe. Y al final, ¿qué va a terminar pasando? Vamos a terminar con padres estresados, que es típico. Hoy en día hay Oh, muchos padres mucho, estresados. mucho, Padres mucho. sin ganas de estar ahí en la familia ni estar con los niños. Porque al final no les queda tiempo para nada. Claro. No, y Yo además que, no es que no pueda hacer las cosas, Felipe. No es que yo no le pueda dar comida y agua a los perros. No es que yo no pueda hacer el pan yo. Pero si lo hago aparte de todo lo demás que tengo que hacer, que es claro. de preocuparme de ellos, de llevarlo al colegio, de trabajar, de hacer todo en la casa, ¿ya? Todas las partes que a mí me involucran, porque, ojo, mi señora también tiene sus obligaciones, nos Indudable. dividimos todo. Entonces,
estaría completamente estresado. No tendría ganas de nada. Y eso lo ha vivido muchísima gente durante mucho tiempo, especialmente las mujeres. Pero ¿qué es lo que sucede? Lo que tú decías, Felipe. La persona también, tampoco es capaz de decirle, anda a lavar los platos. No, es que así no se lava, ya déjame a mí. ¿Cómo va a aprender? Ese es el tema. Claro. Entonces yo, por ejemplo, a mi hijo le digo, toma, lávame esto. Ah, es que no sé lavar. Bueno, aprende. Se hace de Exactamente. esta manera, mira. Así Así, aprende. así, así. Listo. Así Hazlo tú. aprende. Y de repente lo hacen y lo hacen mal. Y yo le digo, muy bien, ¿hiciste tu esfuerzo? Sí. ¿Hiciste tu mejor esfuerzo? Sí. Perfecto. Muy bien hecho. La próxima lo hacemos mejor. Después yo la agarro, lo lavo un poco mejor, listo. Se terminó. Pero no lo invalido. Exacto. No lo invalido. ¿Ya? Muy Entonces, importante. por ejemplo, me pasó con Andrés, que en algún momento él no le quería dar comida a los perros, y sale mi suegra y le da comida a ella. Lo que estábamos hablando, hacer las cosas Claro. por los otros. Entonces yo llego y le digo, Andrés, ¿qué pasó? ¿Por qué no le diste comida a los perros? Pues yo vi a mi suegra salir a darle la comida a los perros y ella no salió. Y él no salió, perdón. Entonces me dice, no, lo que pasa es que no tenía ganas y la Abu se ofreció a darle por mí. Yo le dije, ah, mira qué bueno, estás castigado por una semana. Me dice, ¿pero por qué, papá? ¿Cuál es tu obligación? Darle la comida a los perros, pero mi abuela se decidió ir ella. Yo no se lo pedí. Sí, pero tu obligación era decirle, no, abuela. Esa es mi tarea, es mi trabajo, yo lo tengo que hacer. Entonces después entró mi suegra y me dice, ay, pero es que pucha, que el niño no lo quería hacer, Me es que es tan imagino. temprano, que hace frío afuera. Bueno, que se ponga algo, que se ponga las zapatillas, que se abrigue. ¿Cuál es el problema? No le va a pasar nada. Entonces, claro, al final, de cierta manera mi suegra ha ido aprendiendo a trabajar conmigo porque al final cuando ella le intenta ayudar, yo los termino agarrando a ellos y no por ¿cómo se llama? Por un tema de tomar como venganza, pero sí les digo, No, no, pues esto era tu trabajo, tu obligación. También me pasó en una oportunidad que tenían que hacer un trabajo y no lo hizo él, sino que se sentó al lado de la abuela y la abuela le hizo el trabajo y claro, le quedó perfecto, espectacular. Yo le dije, oh, mira que te quedó bonito. Cuando yo no lo vi, entonces yo le dije, tenía que hacer dos. Había hecho uno, entonces había que hacer el otro. Entonces yo tengo la política de Felipe, yo no les ayudo a estudiar. Yo no les ayudo a hacer sus tareas. Yo no estudio con ellos porque no me corresponde. Yo ya hice todos mis años de estudio. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo le digo, usted se sienta ahí, yo me voy a sentar acá. Si tiene alguna pregunta, me la hace, yo se la voy a responder. Pero yo no le voy a hacer su trabajo, no le voy a hacer su tarea. Ok, entonces ellos se sientan a hacer su tarea, yo me siento acá o estoy haciendo otra cosa y si ellos me necesitan, tienen alguna pregunta, tienen alguna duda, por supuesto que les voy a ayudar. Si se les hace algo difícil, por supuesto que les voy a brindar ayuda, pero no le voy a hacer la tarea. Entonces, ¿qué es lo que sucedió en esa oportunidad? Como mi suegra había hecho esto y le había quedado tan bonito, yo le dije, ya, pues, te queda uno solo, entonces dale, toma, ahí tenéis los materiales, vamos. Me dice, es que no sé cómo hacerlo. Yo le digo, pero ¿cómo no sabéis cómo hacerlo? Si acabas de hacer uno y te quedó espectacular, pues haz el otro. No es que no lo hice. ¿Y cómo no lo hiciste? ¿Quién hizo esto? No es que lo hizo la AU. Ok, pero tú le ayudaste, estuviste. No es que ella me miró, me dijo cómo era y lo hizo. Le dije, no, pues Andrea, entonces no lo hiciste tú. Entonces va a tomar esto, y se lo pasé, va a tomar esto y se lo va a ir a dar a su AU porque es de ella lo hizo. Y lo tuvo que ir a hacer y se la pasó. Y mi suegra así como, no, pero es que... Yo dije, no, porque lo tiene que hacer él. Entonces, después fue, se sentó, vimos un video de cómo lo tenía que hacer, le fui ayudando a comenzar, listo, ahora repítelo, perfecto. Y empezó a hacerlo hasta que lo logró. Le quedó no, ni la mitad de bien que lo había quedado a mi suegra. Pero pero yo lo le hizo dije, él. ¿lo lograste? Sí. Ok, ¿diste tu mejor esfuerzo? Sí. Perfecto. Si te sacáis un uno no me interesa. Hiciste lo que tenías que hacer y aprendiste. Entonces ahora hagamos el segundo. Hizo el primero, hizo el segundo y lo logró. Se sacó buena nota. Pero es que es obvio, Felipe, o sea, si yo fuera profesor y veo que mi niño, que tiene, no sé, 10 años, o sea, perdón, 7 años, 8 años, llega con un trabajo perfecto hecho, yo digo al tiro como profesor, esta cuestión no la hizo este cabrón Sí, chico, pues si cuando está aquí, con claro, suerte corta bien o corta parejo en claro. las líneas, y me va a llegar con un trabajo que es perfecto, que está bien pintado, que no se salió de la... No, po. Entonces al No, final yo creo que los se dan profesores cuenta. terminan poniendo nota por no, o sea, claro, el trabajo está hecho, pero se sabe que no lo hizo el hijo. Oye, fíjate que bueno, porque yo quería cerrar con esto, fíjate, de lo que tú estás comentando, porque como hicimos un comentario de que era
del malcriado al emprendedor, ¿qué te parece Ujú. que demos unos puntos para que la gente pudiera saber de una cosa a otra y estás tocando un punto de lo que estamos hablando? ¿Qué te Perfecto, parece? hagámoslo entonces, sí. Para que quede la gente redondeando este tema, porque claro, uno dice, a ver, como el programa se llamaba en el fondo del malcriado, ¿cierto? Al emprendedor, explicando el concepto básico que dijimos, ¿cierto? Que emprender es una actitud de vida, volvemos a Ujú. decirlo, donde la persona se hace cargo de sus decisiones. Vamos a explicar conceptos básicos como lo siguiente, mira. Vamos a explicar cuando la persona es un mamón o es un malcriado y cuándo pasa a ser emprendedor. ¿Te parece Eso. así? Y damos Muy unos bien, me puntos así parece. para que la gente pueda decir, ya, vamos a comparar. Por ejemplo, mira, vamos a mostrar. Cuando la persona está siendo un malcriado o una persona que es mamona, número uno, suele encontrar muchas excusas para no hacer todo lo que sea necesario para lograr lo que quiere. Ujú. Por lo tanto, aquí el gran tema son las excusas. ¿Ya? Ahora, cuando esta persona empieza a ir yendo hacia el camino del emprendedor, recordar lo que habíamos hablado, en silencio y sin quejarse, hace cuanto sea necesario para alcanzar sus objetivos. Ojo, una cosa muy importante, muchas veces al mamón se le llama el quejón. Siempre se Mm. está quejando. Es otra forma también de decirlo, aunque acá le decimos el malcriado, siempre se queja de todo. Entonces aquí, primera cosa es, se calla y empieza a hacer lo necesario para conseguir los objetivos. Esa es una primera parte para que la persona vea qué significaría ir en este proceso para pasar a ser un emprendedor. Ahora mira, típico de un mamón o de un malcriado es cuando habla de todo lo que va a hacer y después no lo hace. Ujú. ¿Cuál es la diferencia? Cuando él pasa a un emprendedor, haces lo que dices. Ya, esto es Totalmente. tremendamente importante porque uno muchas veces dice, chuta, hablé muchas cosas y no las hice. Ahora, vamos a dejar claro, ¿ah? Como todo en el fondo tiene que ver con un grado de flexibilidad y va pasando de forma paulatina, porque a veces uno mismo puede a veces hablar de muchas cosas que va a hacer y no las hace. Ahora, ¿cuál sería la idea? Que poco a poco uno vaya también haciendo lo que dice, pero estamos mostrando el ideal para que la gente lo vaya comprendiendo. Otra cosa importante de una persona que es emprendedor y que es un mamón, mira. Por ejemplo, los mamones en general se rigen por la ley del mínimo esfuerzo para Ujú. lograr lo que quieren, pero el emprendedor hace su máximo esfuerzo diariamente para lograr sus objetivos. ¿Por qué esto lo estamos hablando así? Porque si él quiere llegar a superar grandes obstáculos, va a necesitar algo muy importante que está aquí. Se llama dedicación. Entonces, alguien que siempre está buscando algo muy mínimo o hacer como lo justo y necesario, no necesariamente va a poder superar un obstáculo muy grande. Y eso también, ojo, según las ambiciones que tenga la persona. ¿Ya? Ahora, también un mamón es una persona que siempre va a buscar resultados o logros personales en forma rápida, fácil y entretenida. Mira las tres puntos, rápido, fácil y entretenido. Este es un gran tema, amigo, porque para pasar a ser un emprendedor, primera cosa, tienes que valorar el trabajo sistemático, la disciplina como ejes centrales de tu vida. Por eso que uno de los temas que estábamos hablando, cuando tú eres sistemático en algo y te disciplinas, por eso mira, hay un señor japonés que se me olvidó el nombre, ya que hablaste de los japoneses, que dicen que en Japón ellos valoran más la disciplina que el talento. Totalmente. Porque hay gente que es muy talentosa, pero por ejemplo, si esto no es rápido, si no es fácil y no es entretenido, lo deja. Entonces acá, ¿cuál es el concepto básico para que la gente lo tenga claro? Ya que un emprendedor valora este trabajo sistemático y la disciplina como eje central para conseguir su objetivo. Ahora, otro punto más, amigo. Por ejemplo, una persona que es un mamón solamente hace lo que quiere. Una persona que es un emprendedor hace lo que es necesario para lograr un objetivo. ¿Ya? Por ejemplo, otra cosa que también vemos mucho en los mamones es soberbio y cree saberlo todo. Te vas a encontrar con muchas personas que son muy soberbias y creen saberlo todo.
Mientras que los que son emprendedores son humildes y siempre están dispuestos a aprender y también, escucha, a desaprender. Porque a lo mejor hay cosas que hay que desaprender. Hay que cambiarla así, de todas Claro, hay maneras. que cambiarla. Ahora, un mamón busca siempre la felicidad fuera de él. Un emprendedor elige ser feliz. Es decir, la felicidad está muy asociada desde este concepto con estar tranquilo internamente. ¿Ya? Y lo último, amigo, un mamón no tolera ni aprende de sus frustraciones. Un emprendedor, cuando no acierta, lo vuelve a hacer las veces que sea necesario hasta que pueda lograr. ¿Qué te parece? Ahí tenemos algunos puntos que se han estudiado, amigo, sobre este tema de cómo las personas pueden pasar de los mamones a los emprendedores. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Y bueno, de hecho ya para ir terminando dentro de todo esto, me acordé de un caso que en alguna vez vi de un niña que elegía lo que comer y comía cereales todos los días y al final terminó muy enfermo en el hospital. Me acuerdo haberlo visto en algún lado, así como en un diario, en alguna parte así. Y hay una tía de mi señora que tiene su nieto, y así como mi suegra, yo a mi suegra, yo creo que porque la retengo, no hace esto. Pero claro, el niño no le gustaba comer casi nada y le gustaba comer completo. Y ella le compraba completo todos los días, lo hacía completo todos los días. Entonces, había comida, pero no, el niño comía completo. O le comía, él le hacía papas fritas. Entonces, hay que entender de que el amor no significa ese tipo de cosas. De hecho, es más difícil decir que no que decir que sí. Claro, claro Y que sí. eso es un acto más puro de amor. Porque a pesar de mi dolor, porque créanme que yo muchas veces cuando tengo que retar a mis hijos, cuando los tengo que obligar a hacer las cosas, cuando tengo que ser el pesado, es cuando más me duele. Pero ahí es cuando efectivamente yo muestro que los amo. Porque a pesar de que me moleste, a pesar de que no me guste, hago mi trabajo como papá para permitirles a ellos desarrollarse y que el día de mañana cuando sean adultos puedan ser adultos íntegros, responsables y felices, sobre todo felices, es lo único que me importa. Así que eso, Felipe. Muchas gracias por el capítulo del día de hoy. Fue un capítulo con muchas enseñanzas. Yo creo que algunas personas quizás van a estar muy de acuerdo, otras personas no tanto. Y ya sabe, queridos amigos, si tiene alguna amiga, amigo, hermano, que está criando a un mamón, a un niño mal criado, mándele este episodio. No le diga nada. Mira, escucha esto, me lo encontré por ahí, para que Claro. tome el aprendizaje, para que tome efectivamente el mensaje que estamos tratando de dar. Felipe, este ha sido el episodio número 83 de Conectado, del malcriado al emprendedor. ¿Quieres dar tus últimas palabras, Felipe, al cierre de Sí, este programa? sí, quiero decir algo que se me quedó en el tintero, que pensaba Vamos. comentarlo, pero lo voy a decir porque también les va a servir a la gente. Voy a hacer un comentario numérico, Mm, por si acaso. Mira, tú sabes que como yo trabajo siempre con el tema de los números, y los números nos ayudan mucho a conocernos mejor y también a conocer a otros, vamos a decir un comentario numérico cortito que va a ser el siguiente, mira. A ver, vamos a llamarlo así. Dentro de los números, cuando uno busca características de la personalidad, existen algunos números que son considerados los mamones, hay unos que son los reyes, vamos a comentarlo acá, ¿ya? Y que son los siguientes. El número 3 y el número 5 se le llaman los niños de la numerología, ¿ya? Y justamente estamos hablando de este tema de este malcriado, que está en el tema de ujú. la crianza que tiene que ver con la infancia. Entonces, mira, si hay alguna persona que puede identificar que tienen los niños, por ejemplo, tienen un número 3 o tienen un número 5, ojo, podrían también, vamos a ponerlo así, haber nacido un día 12, o haber nacido un día 21, o haber nacido en marzo, o haber nacido en mayo, o haber nacido el 14, todo eso se lo suman, da un 5. ¿Qué es lo que pasa con ellos? Vamos a dejarlo muy claro. El número 3
¿ya? Es un número que tiene que ver mucho con la niñez, y el número 5 quiere hacer lo que él quiere. Es como que el 5 en el fondo, para que lo tengan claro, es el rebelde, ¿ya? Y que me gusta hacer las cosas como yo quiero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estos dos números, amigos, si aparecen, hay que tener cuidado con ellos, porque el 5, igual que el 3, son buenos para quejarse. ¿Por qué? Porque son números de comunicación. Cuando ellos se bloquean, podríamos decir que el 3 es el modelo de la víctima. Siempre él está de rol de víctima y entonces le gusta mucho el drama. Y el 5 también muchas veces lo acompaña, porque el 5 tiene un gran tema, que si las cosas no son como él quiere, hace pataleta. Por eso que, ojo, el 5 se llama amenazado por convivencia. Entonces sería pataleta y berrinche, y uno lo ha visto a veces en la televisión, algunos que hacen pataleta y berrinche en estos reality, y tienen muchos 5. ¿Por qué? Porque el 5 tiene este tema de esta energía, que tiene un tema con impaciencia. Entonces aparece mucho a veces en la rabia. Entonces, ¿cómo se llamaría, por llamarlo así, el 5? Intolerancia a la frustración. Y entonces, esta intolerancia a la frustración, amigo, ¿qué es lo que haría? Sería típico de un mamón. Cuando las cosas no salen, cuando no funcionan como yo quiero. Y el otro, el 3, el drama. Así que por si acaso, si por ahí encuentran a alguien que tiene 3 y 5 y empieza a mostrar estas características, habría que tener cuidado, y especialmente si lo tengo como niño, porque debo tener cuidado de no alimentar estas partes, amigo. Eso sería mi último comentario, y sería un comentario numérico para que la gente le quede eso como información. Muy bien, Felipe. Me hizo mucho sentido. Yo que tengo hijos, ahí identifiqué un par de cosas de inmediato. Así que bueno, muchas gracias, queridos amigos. Entonces, por estar aquí con nosotros en este episodio número 83 de Conectado, del malcriado al emperador. Por supuesto, emperador dije, mira, emprendedor, pero emperador Emprendedor. también podría ser. Sí, también puede ser. Felipe Caravantes es orientador y formador para el bienestar personal. Lo puede encontrar en su página web www.felipecaravantes.com. Ahí es donde colocan mucha información de sus cursos, sus capacitaciones, todo lo que hace Felipe. Puede ir a estudiar y aprender muchísimas cosas. Y por supuesto, las sesiones personalizadas que realiza Felipe son maravillosas. Y también lo puede encontrar en las redes sociales como Instagram, TikTok y YouTube. Lo puede buscar con su nombre, Felipe Caravantes. Y también me puede buscar a mí. Yo soy Juan Pablo Loaiza, terapeuta holístico, especialista en hipnosis y en regresión a vidas pasadas. Me pueden encontrar en mi página web www.juanpabloloaiza.com, en mi celular +569-620-81884 y en mis redes sociales como @jploaizao. Queridos amigos, este ha sido el episodio número 83 de Conectados. Que estén muy bien, compártanlo, mándeselo a todas las personas que están criando mamones para que podamos crear una mejor sociedad, por supuesto. Que les vaya muy bien y nos vemos en el próximo episodio entonces de Conectados. Querido amigo Felipe, nos vemos.